Mi nombre es Salvador Villeda, estudiante de la carrera técnico en enfermería del sexto semestre. En esta ocasión les quiero compartir un poco acerca de la etnia garífuna. Este es un pueblo pequeño con una gran historia y muy rica en cultura. El significado de los colores de la bandera garífuna, los cuales son amarillo, blanco y negro, nos indica que el amarillo es nuestro patrimonio amerindio, esperanza y liberación. El blanco, que es la paz y la libertad, y el negro, que representa África, la muerte y el sufrimiento. Los garífunas son un grupo étnico de descendientes africanos y aborígenes caribes aruacos, originarios de varias regiones del Caribe. También se les conoce como garínuga, indios negros del Caribe, negros o black caribes. Se estima que son más de 600,000 los residentes en Honduras, Belice, Guatemala, Nicaragua, San Vicente, las Granadinas y en Estados Unidos. En realidad el término garífuna se refiere al individuo y a su idioma, mientras que garínuga es el término usado para la colectividad de personas, siendo una etnia establecida desde la llegada de Colón al Nuevo Mundo. Habían pequeñas tribus indígenas en distintas islas del Caribe, como en San Vicente y en otras. Estas etnias se mezclaron con los esclavos africanos fugados de los barcos negreros de los ingleses y fueron trasladados hasta las costas del Caribe centroamericano por los mismos esclavistas de las costas de Honduras. La comunidad garífuna guatemalteca se encuentra ubicada en el municipio de Livingston, en el departamento de Izabal. Livingston constituye principalmente la capital cultural del pueblo garífuna, habiendo también población garífuna en Puerto Barrios. La presencia de pueblos garífunas data desde hace 200 años, manteniendo viva la cosmovisión, espiritualidad, idioma y conocimientos ancestrales en salud, su forma de producción, tradición oral y formas de organizativas. Este pueblo ha sido reconocido como un pueblo indígena según los acuerdos de paz, específicamente en los acuerdos sobre la identidad y derecho de los pueblos indígenas de Guatemala. Reconocer la obligación del Estado de velar por la salud y la asistencia social en los pueblos, entre ellos el garífuna, según nos establece la Constitución Política de la República de Guatemala. En el Plan de Salud 2008-2012, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social permitirá la constitución entre los sistemas de salud tradicional y occidental, mejorando la salud de cada individuo según su identidad social. Además de los pueblos indígenas que existen en Guatemala, en su mayoría descendientes mayas, también existe el pueblo garífuna, que es descendiente africana y caribeña. En el pueblo garífuna ha luchado por preservar su identidad y cultura, unificando los esfuerzos para mantenerse vivos. Pero existen múltiples problemas sociales que afrontan hoy en día, como lo que es el peligro latente de la pérdida de la medicina ancestral, mientras otros pueblos muestran avances en la construcción de las políticas y los programas de salud en los pueblos indígenas y panoramas que menos alentador para el pueblo garífuno, particularmente en las áreas de salud sexual y reproductiva. Existen proyectos, programas ni acciones encaminados a la aplicación de la medicina ancestral trabajada por los terapeutas tradicionales. El garífuna, el origen de la población, viene de lo garífuna, Caribe, negros. Livingston se remonta a principios del siglo XVI en la isla de San Vicente, situada en las Antillas Menores o en las islas Barlovento. Los primeros africanos que habitaron estas islas en la mayoría fueron sobrevivientes del autonaufragio de barcos europeos que transportaban hombres de pigmentación negra privada de su libertad desde el oeste de África hasta las Indias Orientales. A su llegada, los africanos se encontraron en las islas habitadas por grupos indígenas de los Caribes Rojos, quienes al llegar a la isla proveniente de Guayana lograron avances en la preexistencia, población aracua, expulsados de la población masculina y quedándose con sus mujeres, quienes continuaron siendo portadoras de la lengua y cultura aracua dentro de esta isla. Los Caribes Rojos comprendieron enseguida que los negros africanos eran víctimas de la colonización europea, de aquellos que odiaban y temían. Por esta razón incorporaron a la sociedad del Caribe lo que hoy origen el nombre del Caribe Negros. El objetivo de negros se le dio para distinguir del grupo Caribe Rojo, que es amerindio. A mediados del siglo XVII hubo en la isla una infiltración gradual de un hombre de pigmentación negra, quienes se radicaron en esta área luego de que los colonizadores ingleses y franceses se establecieran temporalmente en la isla
Con el tiempo, de San Vicente llegó a conocerse como el refugio de los esclavos africanos fugitivos, y a principios del siglo XVIII, de la llegada ocasionalmente a la isla, los pobladores llegaron a tener tanto dominio en la isla que despertó el celo de la población caribe roja, la cual, por razones de protección, decidió separarse su territorio del ocupado por los caribes negros. Con el tiempo, la población del Caribe Rojo empezó a disminuir en la isla al ser absorbida por los pobladores del Caribe Negro y por trasladarse a otras islas. Asimismo, se produjo una sucesión de guerras entre amerindos, africanos y europeos. Después de la segunda mitad del siglo XIX, ingleses y franceses solucionaron sus continuas disputas sobre las islas de San Vicente cuando ésta pasó a ser colonia inglesa. Las constantes batallas liberadas durante todo este siglo entre el Caribe negros y los ingleses colones de la isla desembocaron en un conflicto armado en el que ingleses lograron derrotar a los caribes negros y deportados de las islas de 1802, que arribó al lugar situado en la margen oeste de la desembocadura del río Dulce o Vergüenty, que procedente de la isla de Roatán de Honduras venían comandados por Marcos Sánchez Díaz, acompañado de una tripulación de raza negra. Por falta de víveres y de materiales de defensa, se vieron en la obligación de trasladar a Punta Gorda, Belice, materiales de defensa. Por el tiempo, fue hasta el 15 de mayo de 1806 cuando se establecieron los primeros pobladores, quienes bautizaron el lugar con el nombre Golfo Yumuni, en el cual en la lengua significa la boca del Golfo. Para esta situación, la desembocadura del río Dulce. Medicina natural del pueblo garífuna. La comunidad garífuna tiene dentro de la medicina natural que utiliza siempre de forma masiva por la simple razón de que funciona, pero cuando se practica con apoyo profesional e institucional, los resultados superan cualquier expectativa. Los conceptos de salud y enfermedad, así como de la muerte, están íntimamente relacionados con la cosmovisión garífuna. El estado de salud o enfermedad para este pueblo está ligado a causas naturales, pero también a causas espirituales, culturales, entre otras. No está totalmente claro el momento en el cual una enfermedad es inducida por razones socioculturales. Algunos estudios médicos y antropológicos han propuesto el término de enfermedades culturales para aquellas afecciones que a través de la medicina institucional occidental no se pueden explicar, delimitar o constituir un conjunto particular de enfermedades y otorgarle la condición de enfermo. De esta forma existe y se manifiesta en este pueblo una serie de enfermedades y prácticas médicas propias, según los Garinagu. Son inducidas por las acciones de fuerzas sobrenaturales como los espíritus de los ancestros y la posesión. Para los Garinagu, las enfermedades del Gubida no puede ser curada por la medicina institucional, de tal manera que cuando la familia y la comunidad sospechan que una enfermedad la padece, acuden al Buyei, o ya sea un sacerdote garífuna, encargado de realizar los principales ritos de culto garífuna. El Buyei, o el Boye, en el que se expone o revela, desempeña varias funciones. Conduce los ritos mayas, es un adivino, curandero y maestro de culto. El Boye puede ser un hombre o una mujer, en esta capacidad de escoger cuál las varias funciones que han sido determinadas por la tradición adaptadas y mejorar su personalidad y su tendencia intelectual, o para expresarlo en términos de una propia cultura. Debe recibir la revelación sobre cuáles son, aprender cómo hacer el mejor uso de ellos. Se considera que Gubudis, como la paciente es seria o está incapacitada, si se resiste a la cura con tratamientos de parte de un médico u otros médicos, si ésta está asociada con sueños de parientes muertos y si es un buive, determina que la enfermedad está relacionada con los espíritus. Y si el tratamiento de una enfermedad tiene éxito, se considera que tiene una cura natural. Pero si no hay resultados positivos o el paciente tiene una recaída, entonces la causa son los Gubida.
en el menor costo, ya que a pocos granos se le puede hacer grandes cantidades de remedios. Además, el ser creado un laboratorio se produce en menos costas. Las plantas curativas, al ser ingeridas, olidas, absorbidas por el humo, produce reacciones químicas en su origen, como provocan cambios en el metabolismo de sus células y hacen que estimulen o inhalen diferentes funciones como la producción de enzimas, reacciones musculares o incluso señales neurológicas. Estas, si son bien aplicadas, mejoran el funcionamiento del cuerpo y contrarrestan diversas enfermedades. Se realizó un estudio garífuna en noviembre del 2010 y en abril del 2011 en el municipio de Livingston, departamento de Izabal, Guatemala. Este estudio es de tipo cualitativo, con un diseño etnográfico primario, basado en los procesos de observación, descripción, interpretación y análisis de las creencias, símbolos, conocimientos y prácticas de las cosmovisiones de la salud del pueblo garífuna. El diagnóstico situacional del pueblo garífuna en Livingston es la cabecera del municipio del mismo nombre. Tiene un área aproximada de 1.940 kilómetros cuadrados y equivale al 21.5% del área total del departamento de Izabal. La cabecera del municipio se encuentra en el lado oeste de la desembocadura del río Dulce y en la parte interna de la bahía de Amatique. Livingston está situado en el departamento de Izabal, noroeste de la República de Guatemala, conocida oficial y popularmente como la Costa Norte, por sus relieves montañosos y presencia de vegetación, su costa marítima, sus ríos y especialmente su gran lago, el lago de Izabal, por lo que ofrece las bellezas naturales incomparable. Celebra su feria el 24-31 de diciembre, siendo el 28 el oficial de feriados y bailes sociales. El 26 de noviembre de 1831, el gobierno de Guatemala decretó que en el lugar conocido hasta entonces como La Buga, se establecería el decreto de la cabecera del distrito que abarca toda la población, dando este origen el nombre de Livingston, para honrar a la memoria del legislador norteamericano Eduardo Livingston, cuyo sistema penal se propone adaptar en este entonces el estado de Guatemala. 2 años después, el pueblo de Puerto Livingston fue habilitado como puerto de registro. Fue habitado desde el siglo XVIII por inmigrantes de la isla caribeña, por eso antiguamente se le conoce como La Buga, que su significado es la boca, debido a su ubicación geográfica en la desembocadura del río Dulce o el océano Atlántico. Este municipio, por su pasaje arqueológico y ambos Caribes, cuenta con un lugares de atracciones turísticas de renombre en ámbitos nacionales, lo que constituye fuente de ingresos para sus pobladores a través del renacimiento con la economía dentro de la industria del ecoturismo. Hoy en día el turismo es el principal fuente de ingreso de la economía del pueblo y especialmente en el área urbana, en la cabecera y en algunas comunidades del área rural. Se estima que la población de Livingston es predominantemente joven, ya que el 42.35% equivale a 26.080 personas comprendidas entre las edades de 0 a 14 años. El 53.57% corresponde a 32.991 personas que se entienden entre los 15 y 64 años de edad. Únicamente los 2.509 personas, que es el 4.8%, se supera solamente a 65 años. La población de Livingston está compuesta de diferentes grandes etnias, de los cuales el 48.60% pertenece a la etnia quiché, el 9% a la etnia garífuna y el 1% a la etnia de la descendiente hindú, mientras que el restante 41.40% corresponde a la población no indígena, mestizos o ladinos. La extensión territorial del distrito de Livingston, en donde se encuentra la población garífuna, está conformada por 53 comunidades, 45 aldeas, 4 fincas y 4 caseríos. La cultura garífuna o los afrodescendientes poseen una cultura idiosincrática, conservala ancestralmente desde los orígenes africanos hasta la actualidad, formada por las costumbres, idiomas, ritos y tradiciones que las caracterizan y distinguen de otros grupos étnicos existentes en el país. La conservación y el rescate de su acervo cultural es uno de los mayores retos, ya que se conoce que en la actualidad están pasando por un proceso de cultura que pone en riesgo el patrimonio cultural, perdiendo el idioma,
poco reconocimiento escrito de la historia y en algunas de las tradiciones y ritos. Esto es bastante fruto de factor externo, estereotipos extranjeros que los jóvenes y en algunos adultos toman como suyos, alejándose de la verdadera historia y la realidad. La lengua garífuna es el pensamiento vivo de una cultura y una forma de dignificar. Es haciendo uso de su propia lengua, posee importancia porque evidencia el pasado histórico de una nación, y en este contexto se encuentra la lengua que habla el pueblo garífuna de Centroamérica. La lengua que profesiona garífuna surge en la isla de San Vicente, Antillas Menores, y hace más de 6 siglos. Las normas de convivencia en personas, grupos y naturaleza, la identidad de la cultura de los pueblos, se forma de acuerdo a los conceptos que tiene sobre el ambiente, la interrelación que existe entre el hombre y la naturaleza y el universo, extendiendo como un todo, es decir, la cosmovisión de los pueblos y la cosmovisión de la cultura ancestral garífuna, expresa una interrelación armónica con la naturaleza, asimila que el ser humano es una reacción más del universo, al igual que los demás seres, por lo cual la relación entre el hombre y la naturaleza debe de ser de respeto y de armonía, nunca de violencia. Las relaciones familiares la forman fundamentalmente el patrón de la familia. Entre los guarinagu es una consanguinidad, el núcleo básico formando usualmente por la madre e hijo, causa de la emigración del padre en diferentes países, la cooperación económica de la familia u otros miembros de la comunidad que residen fuera o dentro del país es básica para el sostenimiento del grupo familiar. La figura materna tiene a su cargo la responsabilidad como el cuidado de los hijos y la elaboración de alimentos, el cuidado de la casa y el aporte económico para el sustento. La religión garífuna se fundamenta en la fe de la existencia de otras vidas después de la vida presente, o sea, en el mundo de los espirituales. Cree que la vida presente no es más que un proceso para la cual se llega a la vida de los espíritus, donde las personas fallecidas se reúnen con familiares, amigos y otros seres. En otras palabras, el cuerpo muere mientras que los espíritus sufren una transición. Según el garífuna, en este otro mundo existen leyes muy claras y jerárquicas, bien definidas, que se respetan y se cumplen. Entre las fechas importantes que los garífunas celebran tenemos la misa de acción de gracias de Jesús de Nazareno, que se celebra el 2 de enero en cada año, honor a Jesús de Nazareno. El 15 de mayo de San Isidro, la hermandad de San Isidro, labrador, el San Pedro, patrono de la agricultura. El 7 de octubre, que es la celebración del Día de la Patrona, o sea, la Virgen de Nuestra Señora del Rosario. Y el 26 de noviembre, Día Nacional de los Garífuna. Nuestra Señora de Guadalupe, este es el baile llamado Pororó, que se celebra el 12 de diciembre, que es de cada año, con una misa donde los garífunas y no garífunas se visten de indígenas. El sistema de salud de los distritos de Livingston está conformado por un sistema tradicional garífuna, con terapeutas tradicionales, y por un sistema occidental en el cual se identifica una extensión mixta. La gratitud a través del Ministerio de Salud y Asistencia Social, con la presencia de centros de asistencia materno-infantil, CAIMI, y en el cual se realizan cacerías y cuidados infantiles, cubriendo una población de 18.474, que equivale a un 30% de la población total. Del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IX, con una clínica para la atención de pobladores laborales. De las otras entidades como la ORNG Actenami, que cumple con la población de Quiché y con los sistemas de beneficio, brindan clínicas de la parroquia que brindan coberturas a más de 3.696 personas. Dentro de la estructura del sistema de salud del pueblo de Garífuna encontramos el Buyay, o sacerdote, que es la máxima autoridad capaz de recibir las órdenes, sugerencias y pensamientos de los espíritus y capaz de curar enfermos de Gudubis. Los espíritus son los encargados de elegir el Buyay, por lo cual se dice que este nace, no se hace. Antes de que el Buyay muera, los espíritus le dicen quién será su sustituto, siendo uno de los deberes del perfeccionarlo por medio de la obediencia y de saber escuchar sus consejos. Es normal que existan varios Ebu o medio o Anengulu o mensajeros, pero el Buyay tienes que ser solamente uno. Debido a la complejidad de la herencia cultural amerinda, la farmacopea caribeña no deja de ser
muy extensa, sobre todo de las grandes islas Antillas, donde aún mayor diversificación de la flora se suma el hecho de las grandes mayorías de la población que tiene escasos accesos a los productos farmacéuticos de síntesis y trata de enfermedades como las plantas. La hoja de piña, después de sobar la parte afectada con aceite de comer, dice que se recomienda machacar 2 o 3 hojas de piña, que son la hoja del fruto, y colocarlas también en un trapo limpio. El propósito es que el calor y lo frío de esta hoja se mezclen, intercambiando una recuperación de los músculos doloridos, manteniéndolos en su lugar y absorbiendo el dolor. De lo contrario, se entiesan y duele cada día más. Al día siguiente se retiran las hojas de piña y se repite la sanación por 3 noches consecutivas. Tenemos también lo que son las infusiones para golpes internos. Dice que primero se desinfecta una botella, luego se hace una preparación con aceite de cerdo por la mitad de la botella. Los ingredientes pues, son unduru, que sea la piel del plátano, del cedro, del palo de cedro, una moscada rallada, 2 limones y de 3 a 5 gotas de vinagre. Se debe de tomar una cuchara al día hasta que desaparezcan los dolores. Las personas que sufren algunas caídas o golpes que llegan a padecer una torcedura o lastimadura, se debe de ser atendido de inmediato, de lo contrario puede presentar varias complicaciones, fuertes dolores, inflamaciones e incluso la posibilidad de quedar inválido. Entre su sistema también se puede mencionar lo que son las comadronas, que son reconocidas y valoradas como una autoridad y una consejera familiar. A la fecha hay solamente 2 comadronas con una edad avanzada, con mayores experiencias y sabidurías. La otra es una joven iniciando el proceso. Una de las causas más frecuentes por las que las mujeres embarazadas demandan de los servicios de las comadronas es la necesidad de someterse a un proceso designado con el nombre de sobada, que tiene finalidad de acomodar al niño, o sea el producto, es decir, colocar manualmente en posición cefálica. Si no lo está así, esto puede facilitar el parto y evitar complicaciones. También tenemos aquí lo que son las hojas de Santa María, que esta tiene una propiedad antiinflamatoria, por lo que ayuda a reducir la inflamación vaginal y estomacal, combatiendo el dolor del estómago y los problemas como el estreñimiento, la diarrea. Su té es un buen alivio para aliviar la tos, la congestión respiratoria, así como para calmar los dolores por golpes y torceduras de los miembros. El chupón para los bebés. Para preparar el chupón se cortan de 5 a 8 hojas de artemisa y se mezclan con semillas de anís, 2 dientes de ajo, y se envuelven en un trapo blanco y se amarra para luego enjuagarlo en miel blanca, dárselo al bebé de forma de bobo. Esto sirve para limpiarle el estómago y evitar los cólicos. Se recomienda repetir el proceso cada 15 días. Tenemos la hoja de la albahaca. Para preparar el té, primero se cortan suficientes hojas de albahaca y se deja secar al sol. Ya secas se remojan en agua, se ponen a hervir y se toma una taza sin azúcar. Sirve para evitar los vómitos y las náuseas. La hoja de albahaca primero se debe de cortar en hojas frescas. Se ponen a hervir un poco con clavo, 2 dientes de ajo, para después ser bebido por una embarazada. Esta infusión sirve para acelerar el parto y darle aire a la hora de empujar. Se debe de tomar durante las primeras contracciones. La hierba cáncer. La hierba cáncer con las hojas se pueden preparar una infusión que sirve para aliviar los cólicos menstruales y el dolor de estómago. La dosis es de 3 tazas por día para desaparecer el dolor y cualquier infección estomacal. El bejuco de ajo. Las hojas son utilizadas para hacer baños y curar la fiebre en los niños y en los adultos. De las hojas se saca también el incienso. La madre cacao es una hoja que son utilizados para curar el sarpullido. El lienzo se prepara machacando las hojas con agua salada, de preferencia agua de mar, y se recomienda bañarse todos los días hasta eliminar la picazón. El bálsamo de aire con las hojas. Se prepara una infusión que sirve para eliminar los gases estomacales. Se toma 3 veces al día hasta desaparecer el mal.
El aguacate, la infusión de las hojas sirve para bajar la fiebre y aliviar los dolores de cabeza. Se toma sin azúcar. Se sustituye por el agua hasta desaparecer la fiebre. La semilla del aguacate con el clavo sirve para las mujeres que no desean volver a tener hijos. Las dosis son 2 litros de agua, consumidos los 2 litros, acudir de nuevo con la comadrona. El mazapán, la infusión de las hojas se utilizan para normalizar la presión alta. La dosis es un vaso diario por una semana y sustituirla siempre por el agua. La manzanilla se mezcla con clavo y esencia coronado. Sirve para adelantar el parto. Se recomienda tomar 1 taza en las primeras contracciones. El té de manzanilla sirve para contrarrestar los dolores menstruales. Tomar de 2 a 3 tazas primero al día es suficiente para terminar con el dolor menstrual. El pericón es la infusión, sirve para limpiar el estómago después del parto. El pericón se mezcla y se hierve juntamente con manzanilla, bálsamo de aire. La dosis es 1 taza. Según el Sistema de Salud Occidental, la atención de salud del Distrito de Livingston está comprometida por un sistema de atención mixto a través de la atención del Centro de Atención Materno-Infantil CAIMI, el ICS, que es la clínica, y también la clínica parroquial Acmenamí. Una considerable cobertura de salud es proporcionada por el CAIMI, que tiene los servicios de atención general, planificación familiar, control prenatal, atención de parto y posparto, la vacuna, de control y desarrollo del niño, el VIH, tuberculosis, saneamiento ambiental, zoonosis, programas de atención de enfermedades degenerativas como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la detección temprana de cáncer de Papá Nicolau y programas de prevención de educación para los jóvenes y los adultos. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ICS, presenta servicios de seguridad social a toda la población que se encuentra afiliada al instituto. Cuenta con una clínica de consulta los días miércoles y viernes, atendiendo un médico o una enfermera con un personal de archivo. En caso de emergencia, los pacientes son trasladados al Hospital de Puerto Barrios con un médico privado. Las clínicas están abiertas los 7 días de la semana. Entre los servicios de prestación incluye atención general, hipertensión, planificación familiar, control prenatal, atención de parto y posparto, vacunación, VIH-Sida, tuberculosis, entre otras. Actenamí es una organización que está desarrollada comunitariamente por indígenas de Quechí, que promueven la solución a lo largo plazo contra la pobreza mediante la educación, la salud, la generación de ingresos y los programas culturales. El programa de la salud se desarrolla en la clínica Actenamí, en el Río Dulce, atendida en Quechí por promotores de la salud capacitados, parteras y voluntarios internacionales, médicos, enfermeras y estudiantes de medicina. La clínica está abierta 6 días a la semana y proporciona atención de emergencia en las 24 horas del día, trasladando a los pacientes de Livingston a Río Dulce cuando requieren una asistencia. Se presta servicios de atención degenerativa, planificación familiar, control prenatal, atención de parto, posparto, vacunación, control del desarrollo del niño, VIH-Sida y entre otros. El embarazo, como yo lo mencioné, el embarazo es una experiencia profunda en la vida de la mujer. Mientras cambia su cuerpo y su ánimo, también cambia sus necesidades y prioridades. La preocupación de esta etapa del ciclo de vida empieza en los síntomas que permiten reconocer un embarazo, como son la suspensión de la regla, algunos achaques que presentan las mujeres, repudio y asco a la comida, falta de apetito y vasca. La comadrona palpa el estómago para saber si en realidad hay un feto y cuántos meses tiene. Para apaciguar los síntomas, molestias, recomienda tomar té de hoja de limón, té de hojas de naranjas y té de manzanilla o una infusión de hojas de albahaca seca. La mujer embarazada debe de tener ciertos cuidados en el fin de facilitar el parto y evitar problemas durante su parto. Durante la visita a la comadrona, por ejemplo, se recibe consejos como el de dar a continuar con actividades normales de trabajo, siempre y cuando no se exceda en hacer esfuerzos y levantar cargas y cosas pesadas, evitando el uso de los zapatos altos, el ejercicio constante, moderar la ayuda para que el bebé no se pegue y nazca con facilidad. El parto, cuando la mujer
advierte que las primeras contracciones mandan a llamar a la partera comadrona, generalmente lo primero que se hace es darle un masaje en el vientre, en la espalda, de arriba abajo, utilizando para ello aceite de comer. No se debe de sobar con las manos en la panza, en las nalgas, desde la cintura y hacia abajo, para relajar la tensión muscular y que la sobada ayude en que el parto sea más rápido. Enseguida se le da un té caliente de manzanilla. Algunas comadronas utilizan el clavo como esencia coronado, mientras que otras se inclinan por la baséis, o sea la albahaca, con un poco de clavo, 2 dientes de ajo, y este también sirve para el aire y a la hora de pujar. Todas estas bebidas son de calidad caliente y ayudan a que la mujer conserve su estado de calor, haciendo que el parto se acelere. No recomienda caminar porque las rodillas se cansan, cansancio que no le servirá a la hora de pujar y puede agarrar aire, que después le dolerá. Los hueseros o sobadores o también las comadronas determinan si el bebé tiene las nalgas o se encuentra en la posición adecuada para nacer. En caso de que venga de nalgas, realizan una maniobra para que el bebé se sitúe con la cabeza hacia abajo, y esta consiste en una sobada con aceite de comer en círculos acompañado con un rezo, invadiendo al bebé a tomar su posición. El posparto. Una vez acabado el parto, se le administra a la parturienta un conocimiento caliente de hierbas de manzanilla, pericón y bálsamo de aire para ayudarla a recobrar sus fuerzas. Calor, se le lava el estómago. Este último también se logra hirviendo pimienta gorda, anís, pericón, hojas de manzanilla, 3 puntas y una hoja china. Esta infusión es sustituida por el agua durante 3 días. Se recomienda que la paciente se quede los 3 días en casa de la comadrona para que sea sobada y se le administre un proceso de curación llamado bajo, que consiste en un lienzo con hojas de Santa María o Santa María, cuyo calor de la madre se sienta hasta que aguante. Se le recomienda a la mujer tener una serie de cuidados para su periodo de 3 meses, como estar a dieta, cubrirse su cabeza con un pañuelo, taparse las orejas, usar calcetas, suéter, evitando de este modo que entre aire al cuerpo, y abstenerse de tener relaciones sexuales. Después de los 3 días, la paciente se puede bañar con hojas de Santa María o Santa María añil, hojas de gualijí, bejuco de ajo. No se recomienda comer arroz porque la boquita del bebé puede sufrir de fuego. Se puede eliminar de pan tostado, tortilla de maíz, atol, jugo, caldo de pescado principalmente. Al 3er día se puede levantar a hacer algunas actividades como lavar trastes, pero no debe de lavar ropa, barrer ni planchar. La primera salida a la sociedad tiene que ser hasta los 40 días, cuando la madre lleva al recién nacido a la iglesia para poder darle gracias a Dios. Los remedios para la infertilidad. Cuando una mujer casada o una unión libre tiene más de 6 meses procurando tener hijos y no logra, acude con una comadrona para que se le recete algunas hierbas de infusión. El primer paso es una sobada para que la partera le palpe el estómago y determine si puede quedar embarazada después, o recomienda ingerir 2 litros de semilla de anís mezclados con manzanilla en lugar de agua y acompañado de un buen rezo. La planificación familiar. Se reporta que la infusión de semilla de aguacate con clavos sirve para aquellas mujeres que no desean volver a tener hijos. La dosis es de 2 litros, constituyéndola por el agua. Luego de beberse adecuadamente de nuevo con la comadrona para ver si el tiempo estimado de 3 a 4 meses se ha logrado que la matriz se cierre poco a poco. La comadrona, entrevistándola, expone a que esta infusión ha surtido efecto de muchas madres. De igual manera, la mujer entrevistada y muchas encuestas para la planificación acuden al centro de salud. Las estadísticas indican que en el 2010 el condón obtuvo el primer lugar entre los métodos de planificación familiar usados por el pueblo garífuna, seguidamente por las inyecciones, las píldoras y el DIU. La cosmovisión garífuna expresa la interrelación armónica del universo, dando la naturaleza al espíritu y al hombre juega un papel importante para el desarrollo de la salud y la enfermedad. Muchísimas gracias por su atención.